¿Cómo es Dios? Un joven de 18 años estaba en el campo. De pronto se desató un fuerte viento, una tormenta, y él estaba bastante asustado. Empezó a correr y luego quiso refugiarse en algún lado. Parecía que se iba a acabar todo ahí. Así que lo que hizo fue agarrarse firmemente y hacer una oración. En su oración dijo a Dios: si tú me libras de esta, yo te voy a servir. Pasado todo el problema, estando a salvo, entonces él se acerca y va a presentar sus votos. Va a querer servir a Dios. Entra a un monasterio, se ordena de sacerdote, es decir, pasa todo el proceso para hacerlo. Se ordena de sacerdote y cuando llega un momento cumbre donde por fin va a oficiar su primera Santa Cena, su primera Eucaristía o comunión, su papá está ahí. Y luego él, contento, hace la misa y cuando termina todo y va a saludar a su papá, no recibe ningún abrazo, no recibe ningún cariño, ninguna aprobación, sino que su papá lo mira con cierto desprecio. Y eso le duele. Luego pasa el tiempo y él mismo, a pesar de ser sacerdote, también necesita confesarse, según la tradición religiosa. Y lo hace, pero el párroco que le confiesa le dice: estos pecadillos que me confiesas siempre, tú no tienes nada fuerte, nada grave, tienes que hacer algo grave, ya me aburres con tus pecadillos, que son, ¿para qué? Insignificantes. Si tú haces algo fuerte, un adulterio, mata a tu padre, no sé, pero nunca me traes nada emocionante. Y él no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, se sentía bastante vacío. Consiguió otro padre para confesarse. Y este padre le dice: ¿sabes qué? Tú estás pensando ya, ahora sí estás pensando cosas negativas, estás perdiendo el gusto a la vida. No quieres vivir, prefieres estar muerto. Tanto has sufrido y se supone que servir a Dios es una situación feliz. ¿Por qué? Le dijo: ¿sabes qué? Te recomiendo algo. Prepárate en las Escrituras. Indaga, investiga, escudriña las Escrituras. Y luego, entonces tú vas a enseñar lo que es Nuevo Testamento. Y él hizo eso. Se preparó, buscó y luego aprendió algo. Mientras escudriñaba y escudriñaba, aprendió a conocer a Dios. Y él dijo: lo que yo he estado haciendo es equivocado. Así como yo buscaba la aprobación de mi padre, alguna felicitación o algo, para que él esté contento conmigo, no lo conseguí. Me porté bien, me portaba tan bien que evitaba cualquier tipo de pecado. Hasta me decía, el párroco me decía: vete a hacer algún pecado más grave, algo, tú no tienes casi pecado, es algo insignificante. Yo trataba de agradar, pensando de que quizá Dios será algo así como mi padre, pero qué equivocado estaba. Yo no tenía que hacer nada. Ahora entiendo, no tenía que hacer nada porque Dios ya lo había hecho todo. Mandó a Jesucristo a morir por mis pecados. Yo, por más que haga lo que haga, no podía pagarle a Dios. ¿Cómo le voy a pagar? ¿Con mi comportamiento? ¿Le pagaré a Dios quizá no cometiendo pecados? Igual la mente también puede pecar. Entonces entendió eso y dijo: no, ya no voy a ser así. Ahora voy a enseñar lo que es correcto. Que nosotros, a través de la fe, por alguien que ya pagó, que ya cumplió, es que nosotros podemos acercarnos a Dios y ser justificados. Este personaje es Martín Lutero. Es el iniciador de la Reforma Protestante. No significa de que ha sido un hombre perfecto. Ningún hombre ha sido perfecto, solo Jesucristo. Pero Martín Lutero
aprendió lo que era la gracia de Dios. Empezó a ver a través de las Escrituras cómo era Dios realmente. Una cosa es lo que te dice y otra cosa es que aprenda realmente cómo es. Mucha gente también tiene ideas erróneas de cómo es Dios. Lo hacen de acuerdo a su cultura familiar, lo hacen de acuerdo a sus costumbres o tradiciones de su pueblo. Tienen nociones de lo que es Dios, pero realmente quizás no conocen a Dios. ¿Cuánto conoce usted a Dios? ¿Cómo es Dios para usted? Hoy vamos a ver algunos conceptos erróneos, pero en su manual dice, basado en esta historia, ¿por qué no pudo ver a Dios como un padre amoroso? ¿Por qué Martín Lutero no pudo ver a Dios como un padre amoroso? ¿Por qué? Porque su padre terrenal era severo. Por más que él haga lo que haga, su padre no estaba contento. Entonces también él quería hacer lo mismo con el Padre Celestial, portarse bien, hacer todo lo correcto, pero eso no era suficiente. Quería hacer buenas obras, eso no era suficiente. Así que por esa razón, él no pudo ver a Dios como un padre amoroso, porque ya tenía la imagen de su propio padre que no era así. También dice, ¿y tú cómo podría ser posible que tu trasfondo familiar o religioso pueda tener una influencia, o sea, positiva o negativa, sobre tu concepto de Dios? Es cierto. Vas a ser influenciado por tu formación. ¿Qué fue lo que escuchaste? En nuestro país generalmente, en las escuelas hemos aprendido la religión oficial del país, que es la religión católica. Aprendimos el Padre Nuestro, el Ave María, persignarnos, luego Primera Comunión, etc. Eso mucha gente. Luego también aprendimos que uno, a través de la Constitución Política del Perú, tiene derecho a obviar eso y aprender según la fe que uno desee profesar. Pero esos derechos quizás si uno no los conoce, no los practica. Entonces, aprendimos eso. Aprendimos de repente los que han vivido en alguna región, algún pueblito, alguna costumbre de algún lugar, hicieron uso del sincretismo religioso. ¿A qué me refiero? Escuchen. A veces incluso la parte religiosa la mezclan con la parte de hechicería o de brujería. Y sin saberlo lo practican. Va a ver usted que pueden haber hasta chamanes o brujos que tienen su corazón de Jesús o su imagen de la Virgen de Guadalupe, de Santa Rosa de Lima, del Señor de los Milagros. O sea, van a mezclar, van a hacer una mezcolanza y hacer cualquier cosa. Y realmente no conocen a Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos practicar lo que la palabra del Señor dice, para que podamos nosotros recién comprender cómo es Dios, conocerlo. Bendito sea el Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pues vamos a conocer al Señor. Amén. Algunos conceptos erróneos de Dios. Bueno, en Mateo 16, 13 al 16, aquí se nos dice que habían venido a Jesús preguntando, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo preguntó, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús. Entonces ellos le dijeron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y hay otros que dicen que eres alguno de los profetas. Y luego Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero uno respondió, era Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, y Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esa revelación no fue humana. Es algo espiritual, un entendimiento espiritual. O sea, Pedro había comprendido. Y Pedro tenía muchos errores, pero había comprendido que Jesús era el Cristo. Hizo bien. O sea, miren, estando Jesús en la tierra, algunos dicen, no, ese es un profeta,
ese es Juan el Bautista, al que lo mataron, como que si hubiera ahí estarían las palabras. Ah, no, este es Elías. Elías prometía, había escrituras que decían que iba a volver el Elías, ahí está, pues este es Elías. No, este es Jeremías. ¿Cómo la gente, y qué dicen vosotros? Tú eres el Cristo. Ahora, así como en ese tiempo la gente cometía errores, en este tiempo también, pero se presenta de otra manera. Vamos a mostrarlo a través de figuras, ¿ok? Primero, estos son los conceptos erróneos de Dios. El Dios ogro. ¿En qué consiste el Dios ogro? Bueno, o sea, hay personas que han tenido padres abusivos, han tenido una religión bastante legalista y ven a Dios como un Dios castigador. Mejor me porto bien, si no, Dios me castiga. Se caen hijos, se rivales, ahí está, Diosito te ha castigado. O sea, solamente obedecen por miedo. Y eso no debe ser así. Hay muchos grupos religiosos que paran prohibiendo de toda la gente. No, no hagas esto, no hagas esto, porque si no Dios te castiga. Si no, tú estás condenado al infierno. Y eso no es así. Ni el mismo Jesús. Imagínense la mujer adúltera. Y Jesús le defendió cuando todos querían apedrearla y le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, le dijo. Solamente vete y no peques más. O sea, hay gente que piensa que Dios está listo para castigarnos. Y eso genera cierta desconfianza. Pero Dios no es así. Dios no es un ogro malvado que está dispuesto a castigarte. No, no es así. Si usted aprendió algo de eso, no. Ahora, por supuesto que también encontramos el lado opuesto, ¿no? Estamos viendo el lado negativo de ogro, pero también el lado bonachón, el Dios Santa Claus. Es decir, así como Santa Claus es de repente el personaje vistoso, alegre, que a todos los niños se porten bien o mal, a todos le da un regalo. Claro, eso es una fantasía, ¿no? Pero me refiero a la figura, a la representación de Santa Claus, ¿no? O sea, te da licencia, te da permiso para que hagas lo que quieras. Por un lado, el ogro está la rigidez, y por otro lado, haz lo que tú quieras. O sea, ninguno de los dos bandos es correcto. La Biblia dice que Dios es justo, que Dios es santo, con Él no se juega. Que realmente si nosotros hacemos lo que nos da la gana, vamos a tener consecuencias. Entonces, ni ogro, ni tampoco Santa Claus. Otros también lo toman como el Diosito y utilizan esa expresión, Diosito. Diosito, bueno, el diminutivo hito tiene dos funciones: empequeñecer o encariñar. Entonces, pero algunos toman esta expresión muy a la ligera, ¿no? Porque como si fuera una mascota, una suerte de osito de peluche, un teddy bear, ¿no? O sea, como que algo, no, cualquier cosa que te pasa, ay no, ay Diosito lindo, que no me... O sea, pero realmente Dios es santo, Dios también es temible, Dios es omnisciente, omnipresente, no es un osito de peluche, no es cuando me encariño de algo, ay Diosito, que... No es así, no es así tampoco. ¿Ah? Eso es una expresión que de repente acompaña a la gente. La fuerza de Star Wars. Dios no es así tampoco. Hay muchos que miran a Dios como si fuera una potencia, una electricidad fulminante, ¿no? Algo así, una fuerza impersonal para manipular. No, Dios no es así. Es más, en la brujería Dios se concibe de esta manera, como que vas a tener cierta fuerza, ¿no? Hay encantos o encantamientos y usan, digamos, algunos conceptos espirituales y mezclan las cosas y empiezan a vertir esas ideas y piensan que Dios es así, que tienen que someterse a algo que uno está pidiendo, y Dios no es así. El hombre, ¿quién es para poder torcer el brazo a Dios, para poder manipular a Dios? No, no puede.
No se puede. Dios no es así. Tampoco Dios es un amuleto de buena suerte. No, Dios no es un amuleto de buena suerte. Yo sé que hay algunos que usan amuletos. Yo diría que no deberíamos usarlo. No los necesitamos. Tenemos a Dios. Muchos tratan a Dios como un amuleto de buena suerte. Hasta tienen cruces y todo eso. No significa que la cruz sea mala. La cruz es el símbolo del cristianismo y significa la redención. Pero la cruz, cuando está Jesús allí dentro, o sea, el crucifijo, es una idea equivocada, porque Jesús no se quedó allí. Jesús resucitó. Amén. Si usted ve una cruz, es una iglesia, ¿no? Está la cruz, el madero únicamente. La cruz simboliza la redención. Pero si está Jesucristo ahí todavía, no, eso no es correcto. Jesús no se quedó allí. Jesús resucitó. Entonces, no significa que si tú vas a utilizar un collar con un crucifijo o de repente vas a utilizar aquí un montón de santitos en pequeñitos aquí, te va a dar buena suerte. No, eso no garantiza. Dios no es así. Dios no es así. Uy, me olvidé mi amuleto. Entonces Dios no va a estar conmigo el día de hoy, me va a pasar algo malo. No, Dios no es así. Dios no es así. ¿Cómo es Dios entonces? Pues veamos cómo es Dios verdaderamente. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es la personalidad de tu Dios? Bueno, la Biblia enseña claramente que nuestro Dios no es una cosa, ni un concepto, sino un ser sumamente personal. Es decir, que tiene atributos personales. Está lleno de emociones profundas, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. No es que Dios se parece a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a Él. Si Dios nos dio la facultad de hablar, es porque Dios habla primero. Si Dios nos dio la facultad de oír, es porque Dios creó el oído. Si Dios nos dio la facultad de ver, es porque Dios ve y sus ojos llenan toda la tierra. Si nosotros tenemos la movilidad, es porque Dios no es estático, Dios también se mueve. Tenemos que conocer cómo es Dios. Algunos aspectos de Dios dicen esto. Por ejemplo, en primer lugar, que Dios se entristece. Cuando la humanidad se corrompió en los días de Noé, la Biblia dice en Génesis 6:6 que a Dios le dolió en su corazón. Le dolió. ¿Por qué le dolió? Porque se entristece. Así como nosotros entendemos ese sentimiento, Dios también. Ahora pregúntese usted, ¿qué cosa le duele a Dios? A Dios le duele nuestra rebeldía, nuestros pecados. Cuando estamos siendo tentados, Dios quiere a través de su espíritu redarguirte, ¿no? No cedas, pelea, lucha, ora. Pero después, cuando nosotros a sabiendas, es más, te manda señales, un versículo a tu mente para que pelees, pero tú dejas de lado eso. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se entristece, se contrista. Y a Dios le duele, porque nosotros a sabiendas, abiertamente, nos estamos rebelando contra lo que Dios quiere para nosotros. Dice, nada, no importa, nadie me ve acá. No, y Dios dice, ¿cómo? ¿Y yo? Yo sí veo. No, aquí yo no daño a nadie. Sí, te estás haciendo daño a ti y también estás dañando el corazón de Dios. ¿Sabías eso? Entonces Dios se entristece. ¿Por qué? Porque el pecado provoca ira. Dios es santo y por lo tanto el pecado le incomoda, le molesta. Y Dios ya dio leyes sobre eso. ¿Por qué creen que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios los expulsó del huerto? Ese lugar era muy hermoso. Era un lugar santo en el sentido de que estaba separado para el hombre. Pero Dios sacó al hombre. Quiso enseñar. Entonces Dios sí puede entristecerse al igual que usted y yo. Pero también Dios se goza. ¿Cuándo Dios se goza? Se goza cuando sus hijos le obedecen. Cuando obedecemos a Dios,
Dios está contento también. La Biblia dice que Dios se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto dice Sofonías 3:17. Se regocijará, o sea, se alegrará, se gozará. O sea, Dios sabe gozarse. Y recuerden esta ocasión aquella ocasión cuando Samuel demoró un poco en llegar a la batalla, al palacio, y Saúl regresó de vencer a los amalecitas, creo, o a los filisteos, no recuerdo bien, pero había traído el ganado mayor y pues en lugar de matarlo, como Dios había dado orden que maten a todos, él lo guardó. Y cuando vino Samuel, Saúl lo saluda y le dice: siervo de Jehová, mira, yo he obedecido la voz de Jehová. Y entonces Samuel dice: ¿has obedecido? ¿Y qué es todo ese balido de ovejas que estoy escuchando? ¿Qué es todo eso? Se justificó Saúl. Yo lo he traído para sacrificar, para hacer un sacrificio para tu Dios. Mentiroso. A él le provocó esas enormes ovejas, esas vacas. Quería seguramente cruzar con las suyas. Vio que eran mejores esas de otro lugar. Mentiroso. Y entonces Samuel le dijo: ¿se complace en Dios en holocaustos, en ofrendas para él? ¿O más se complace Dios en que le obedezcáis? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer. Si hay algo de lo que Dios se goza, es de que le obedezcamos. Bendito sea el Señor. Entonces aprende cómo es Él para poder obedecer. Eso va a ser una garantía de que Dios va a estar contento contigo. Pero también Dios se enoja. En la Biblia también se testifica una otra vez la ira del Señor. ¿Se acuerdan cuando en el templo Jesús llegó y había mucho comercio? La gente estaba vendiendo toda clase de animales, ovejas, o sea, estaba vendiendo las ofrendas, ¿no? Que la gente iba a entrar, en lugar de traerles de lejos. O sea, es que, imagínense, si uno viene de su pueblo o de su casa con sus palomas o sus corderitos, su ovejita o algo, eso era para una ofrenda para el Señor en el templo. Entonces, como que ese cuidado le iba a ayudar a pensar, a reflexionar. Pero la gente es bien facilista, ¿no? Entonces, como que llegaba directo al templo y decía: ay, fácil, en lugar de acá, yo compro acá. Y no era así. La idea era esta: que en su casa lo críe el animalito y diga: este es el mejor, esto voy a alimentarlo especial, porque esto voy a darle a mi Señor. Esto. Entonces, ese cuidado quería Dios que tengan. Pero la gente, no, ¿cuánto está? Y vendían, cambiaban monedas, vendían. Entonces uno ya llegaba de frente al templo: ¿cuánto está esto? No, y entraba y como cualquier cosa. Y no era así. La palabra del Señor enseñaba que la ofrenda del Señor, o sea, los animalitos que iban a sacrificar, no debía tener tacha alguna. No tenía que ver magulladuras, raspones, heridas, nada de eso, nada. Tenían que ser bien cuidados. O sea, Dios quería enseñarles que valoren lo que Dios les da. Que si tú entregas esa ovejita, esa ofrenda, que Dios te puede dar mucho más. Que tú debes confiar en la provisión de Dios. Dios quería enseñarle eso, pero la gente era muy ligera. No tenía cuidado. Entonces, cuando Dios ve todo eso, cuando Jesús ve todo eso, se enojó. Armó un chicote y empezó a chicote limpio a botar a la gente. Y decía: ¿qué te pasa? Y dijo: la casa de mi padre la habéis hecho cueva de ladrones. Se enojó. O sea, nosotros también nos entristecemos, también nos gozamos, pero también nos enojamos. Estos son sentimientos. La Biblia no dice que el enojo es un pecado. La Biblia dice que cuando el sol se pone sobre tu enojo, o sea, cuando el enojo llega a dominarte, incluso pasa al día siguiente y sigues enojado.
Entonces ese enojo echó raíz y se convirtió en amargura. Ese es el pecado. Porque imagínate, si ves una injusticia, ni modo que vas a aplaudir, vas a alegrarte. No, te enojas, o sea, te indignas. El enojo es un sentimiento que uno puede tenerlo. Jesús lo tuvo. O sea, no significa que tú te enojas y pecas automáticamente. No, es cuando el enojo perdura, cuando está allí, cuando es negativo, cuando es dañino. Lógicamente, que a mí me causa enojo el saber de que en la calle, en casi todos los postes de la avenida, han pegado anuncios acerca de atraso menstrual y llamar un número, es decir, clínicas clandestinas para abortar. A sabiendas que en nuestro país está eso penado, que es ilegal. Entonces, a pesar de eso, lo ponen. Entonces, y eso, yo no puedo parar eso, o sea, hay gente que lo limpia, lo saca, pero nuevamente lo vuelven a pegar. Entonces hay cosas que te van a molestar, te van a indignar. Dios también es así, tiene estos sentimientos. ¿Qué más? Dios es trascendente. ¿Cuán grande es tu Dios? Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cómo así? La Biblia también enseña que Dios es totalmente diferente a cualquier ser humano, que Él trasciende a la humanidad, está en todos los lugares, sabe todas las cosas y tiene todo el poder. Más que todo, es santo y diferente a todo ser humano. Vamos a estudiar estas características, amén, las características personales de Dios. Vamos a verlas. En primer lugar, número 1, Dios es amor. Repita conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Por eso en 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Dios siente amor, sino que dice que Dios es. O sea, la esencia de Dios es amor. Es algo mayor, es algo más grande. Es una de sus características principales. La mayor identidad de Dios se define en el amor. Así que la idea del Dios castigador, del Dios ogro, no va. Dios es amor. Dios nos ama. Usted no puede evitar, sea un asesino, Dios le ama. Ahora, no va a probar su asesinato. Pero si Dios me ama, que me perdone, pues que ya no me mande al infierno. No, tú solo te mandas al infierno. Tú solo eres el que actúa. Ahora, Dios te sigue amando. Él es así, su naturaleza es de amor. Pero no va a estar feliz de tus acciones. Ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces, así es Dios. Y este amor de Dios se demuestra en su servicio a los demás. Bendito sea el Señor. Como dice la Escritura en San Juan 13, 1 y 6. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y también el verso 6 dice, puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué lo hizo? Los quería tanto, los amaba tanto que les estaba dando un ejemplo. Les estaba dando un ejemplo de servicio, de que amen. O sea, imagínense, el Hijo de Dios haciendo el trabajo de un sirviente, lavando los pies. No tenía ese reparo, realmente nos ama. Es igual a usted. Dios ha depositado en el corazón de las personas el amor también. El amor de padre, el amor de madre es un amor muy fuerte. Imagínense, si el bebé hace sus necesidades y como la mamá, ahí se le va el asco, la vergüenza, el esto, le limpia, le atiende. Ama tanto que puede estar sin comer con tal de que sus hijos coman. Puede estar dispuesta a pasar vergüenzas, prestarse, fiarse, pedir, mentir o robar con tal de que sus hijos tengan algo en el estómago. Entonces, ¿por qué? Porque el amor que tienen es fuerte.
El amor que tienen es fuerte. Ahora, yo no les estoy diciendo con esto, ya, entonces puedo robar. No, por favor, no tomen en cuenta eso. Estoy haciendo la figura del amor, ¿no? Entonces, bendito sea el Señor, Dios es amor. Ese amor implica un sacrificio, el sacrificio a los demás o por los demás, ¿no? En San Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dijo: yo pongo la mía, o sea, doy mi vida. ¿Y cómo llama esto? Amigos. Judas lo ha traicionado, viene con los soldados romanos y le dice: al que yo besare, ese es, a él prendedle. Y viene con los soldados romanos y se acerca donde Jesús y le da un beso en la mejilla. Y entonces Jesús le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No le dijo: Judas, traidor, mira, yo te he dado confianza, conmigo no te ha faltado comida, has estado bien, todo lo que te he enseñado, ¿dónde está? No le reclamó nada. Le mostró su amor hasta el final. Amigo le dijo. Y Jesús enseña de un amor de sacrificio por los demás, por eso se entregó. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. O sea, a pesar de que hemos pecado y seguimos pecando, Cristo murió por nosotros. Amén. El amor no es meramente un sentimiento así meloso, no. Es un compromiso del corazón, que eso nos va a conllevar a una acción. Vemos el amor perfectamente demostrado en la cruz de Jesucristo. Él, en su acción, nos está diciendo: yo te amo. Y mire la forma en que se crucificó. Estaba con los brazos abiertos, ¿no? Eso que está diciendo, cada vez que tú veas la cruz, vas a ver allí reflejado el amor de Dios. Las heridas, la sangre derramada, el dolor, la corona de espinas, las manos y los pies clavados. ¿Qué dice eso? Eso está diciendo: esto lo hice por ti, yo te amo. Eso está diciendo: te amo. Subrayen eso, ¿no? O sea, está firmado con su propia sangre el amor de Dios. A su nombre sea la gloria. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, número 1, Dios es amor. Número 2, Dios es compasivo y misericordioso. Diga después de mí: Dios es compasivo y misericordioso. Muy bien. Número 1, Dios es amor. Número 2, Dios es compasivo y misericordioso. En Lamentaciones, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Está dándonos a entender de que cada día el Señor nos está esperando con una misericordia. De repente tú dices: Señor, va a terminar el día y te tengo malas noticias, he pecado hoy también. El Señor ya te sorprendió hoy y el Señor dice: yo tengo una nueva misericordia hoy para ti. Aunque tú digas: yo tengo un nuevo pecado que confesarte, y el Señor ya tiene lista una nueva misericordia. La Biblia dice que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nunca decayeron las misericordias del Señor. Nuevas son cada día. Hay personas que no conocieron que Dios es la profundidad de la misericordia de Dios. Y dicen: pero yo he pecado esto más de 100 o 500 veces. Lo mismo. ¿Cómo Dios me puede perdonar? Yo siento que estoy jugando con Dios. Si realmente estás jugando con Dios, tú lo sabes. Pero si en tu corazón tú dices: Señor, yo no quiero eso.
y tú ves la manera de que te ayude, de que esté contigo, de que te cuide para que tú no peques, porque reconoces que eres débil en algún área, entonces Dios tiene misericordia de ti y te perdona todos esos pecados, aunque hayas cometido lo mismo más de 1000 veces. Dios lo va a borrar y según su palabra lo va a echar a la profundidad de la mar. No significa que usted va dentro del mar y están todos los pecados ahí, no. Es una figura literaria también que está indicando que el Señor lo va a tener muy escondido, que tú no vas a tener la necesidad de rebuscar. Y ni el pecado que cometí, no. El Señor dice, olvídate de eso. Bendito sea el Señor. Dios entonces es misericordioso y compasivo. Si usted comete una falta, recuerde que Dios es misericordioso y compasivo. Amén. Número 3, repita después de mí: Dios es justo. Dios es justo. Ya. Número 1, ¿cuál era? Dios es amor. Número 2, compasivo y misericordioso. 3, Dios es justo. Bueno, algunos tratan de aprovecharse del amor de Dios abusando de su misericordia. Saben que Dios es bueno y quieren aprovecharse de eso, pero ahí llegan a un límite. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No es un diosito, es un Dios que hace justicia. Y como Dios hace justicia, no quiere la corrupción, no acepta el soborno, no acepta la hipocresía, no quiere excusas para el pecado. ¿Por qué? Porque Él es justo. Es cierto que es misericordioso, pero es justo y con Él no se juega. Tenemos, si usted quiere agradar al Señor, también tienen que sus actos reflejar la justicia de Dios. Dios es justo y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros también podemos practicar la justicia. En el Salmo, hablando de una profecía acerca de Jesús, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amado la justicia. Así es Dios. Dios es justo. Entonces, aquellas personas que dicen: yo tengo la esperanza de que Dios, como es amor y es tan bueno, algún día perdone a todos, a mis abuelos, mis tíos que eran malhechores, a todos los perdone Dios y que extermine todo el infierno y entonces todos nos salvamos. Ojalá que así suceda, porque Dios es bueno. Así que yo tengo... No, olvídese, no conoce a Dios. Dios es justo y no dará por culpable al inocente y viceversa. ¿Ah? No dará por inocente al culpable. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos una alternativa. Si nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es bueno. Confesar el pecado y apartarnos de ese pecado. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dios es justo. Vamos 3. Vamos con la 4. Dios es fiel y verdadero. ¿Ok? Dios es fiel y verdadero. Hagamos un repaso. Número 1. Dios es amor. 2. Compasivo y misericordioso. 3. Dios es justo. 4. Dios es fiel y verdadero. ¿Por qué es fiel y verdadero? Porque cumple con sus promesas. El hombre muchas veces promete y no cumple. Dios sí cumple las promesas. La palabra del Señor dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y muchos hemos aprendido a ser desconfiados con los demás porque la gente nos falla. Esa es una realidad. Y nosotros somos conscientes también que a veces prometemos y no cumplimos. Pero Dios no es así.
¿Ah? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Por supuesto que si lo que dijo, lo va a hacer. Si ya lo mencionó, lo va a ejecutar. Bendito sea el Señor. Hay personas que están esperando que Dios les haga justicia. Dicen, si Dios no hace nada, yo voy a hacerlo con mis propias manos. Así me vaya a la cárcel o al infierno. Dicen. ¡Wow! Pero no se olvida lo que está escrito. Romanos 12:19 dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Va a estar coloradito de vergüenza de que tú, habiendo recibido un daño de él, ahora le haces un favor, le haces un bien. Y esto va a hacer que esta persona empiece a creer en Dios, la obra que Dios ha hecho en ti. No, es que yo no tenía la fuerza de perdonar, yo sigo odiando a estas personas. Vas a ver que Dios va a ir cambiando todo eso. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y Dios promete una regeneración a todo aquel que se acerca de un corazón sincero. Y le dice, Señor, cámbiame, transfórmame. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Cuántos creen eso? Alabado sea el Señor. Dios es bueno. ¿Te cuesta creer en las promesas del Señor? Recuerda que Dios es fiel y verdadero. Es fiel. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él, o sea, Dios, permanece fiel para siempre. No puede negarse a sí mismo. Lo que prometió con su boca, lo cumplirá con su mano. Bendito sea el Señor, porque Dios es fiel a sus promesas. Podemos contar con Él. Podemos contar con Él. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver algunas características trascendentales de Dios. Es cierto que Dios es personal, pero también diferente a cualquier ser humano, pero tiene varias características que no tiene ningún ser humano. Por ejemplo, Dios es santo. O sea, el hombre completamente no puede ser santo, o sea, puro, me refiero, ¿no? Pero Dios es perfectamente puro, sin mancha, ni una. El ser humano cuando nace con el pecado original. Por eso el salmista escribe en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Desde que nace el hombre es pecador. Porque si no, no necesitaría una salvación. Todo hombre necesita arrepentirse. Entonces, bendito sea el Señor, nacemos nosotros en pecado. Dios no tiene mancha, no tiene pecado, es perfectamente santo. ¿Qué más? La Biblia dice que es el alto y sublime y temible en su majestad. En otras palabras, está hablando acerca de la grandeza de Dios. Otra cosa más, inspira reverencia y temor sano. No piense temor de miedo, sino inspira respeto. A eso se refiere. Dios nos inspira respeto. Conozcamos que Dios es digno de ser honrado. También hay algo que dice, así como Dios es amor, también dice que Dios es fuego consumidor. O sea, en otras palabras, no juegues con Dios. No se te ocurra hacerle trampitas a Dios, no vas a poder. Es mejor confesarle los pecados, arrepentirnos. Y otra vez, no importa, Señor, qué vergüenza, te tengo que decir esto. Otra vez, Señor, ensucié mis oídos con esto, ensucié mis ojos con esto, ensucié mi boca hablando estas cosas. Mejor es confesar, mejor es ser sinceros. Bendito sea el Señor. Muchos usan a Dios como una mascota para buena suerte, no les sirve con reverencia y temor.
Pero la Biblia enseña que el Señor no es un diosito, es un fuego consumidor. Bendito sea el Señor. Mira esta experiencia de Moisés. Mira, esta parte está en Éxodo 24. Voy a leerlo. El versículo 15 al 18 dice: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué experiencia tuvo Moisés? Cuando está ahí queriendo ir al monte, la nube lo envuelve. Y ven que la nube tenía como una apariencia seguramente del color de fuego, y la gente ve, tenía temor la gente. Y luego, junto con la nube, Moisés sube al monte. 40 días, ¿qué va a comer Moisés? Nada, ayunó. 40 días estuvo. Se manifestó la presencia de Dios. Entonces, Dios puede manifestarse de muchas formas. O sea, aquí vieron a Dios como que apareció como en un fuego. Estaba la nube, ¡pum!, y de pronto vieron como el fuego allí. Se presentó Dios así, como fuego. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Seguimos. Número 2. Entonces Dios es santo. 2. Dios es omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo. La palabra omni significa todo. Y ciente significa sapiencia, o sea, de saber. Lo sabe todo. Por eso en el Salmo 139, ahí es el salmo de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, que habla acerca de que el Señor lo sabe todo del hombre, que nos ha examinado y nos ha conocido, ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Antes que esté la palabra en mi boca, oh Jehová, he aquí tú la sabes toda, dice. Por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Salmo 139, en el vientre de mi madre estaba, pero mi embrión vieron tus ojos. Fui entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Cómo vio Dios todo eso? ¿Cómo supo todo eso? Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Recuerden, Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Como están en todo lugar, lo ve todo y lo sabe todo. Por eso dice: si subiera a la montaña más alta y luego descendiera al Seol, ahí tú estás. Eso dice, lo sabe todo. Por eso es un Dios omnisciente. Número 3, es un Dios omnipresente. Omni, todo, presente, o sea, es todo presente. Está presente en todo lugar. Él puede estar en cualquier momento, en cualquier parte. El salmista exclama: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? O sea, sabía que Dios podía estar en cualquier lugar, porque Él lo ve todo, lo sabe todo. Bendito sea el Señor. Luego, finalmente, dice que Dios es omnipotente. Potente de poder. O sea que todo lo puede. Es todopoderoso. En Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada difícil para ti. Nada difícil para ti. El Señor lo puede hacer todo. El Señor puede quebrantar el corazón más duro.
El Señor, si alimenta a las aves del cielo que ni siembran ni ciegan, puede darte el alimento que necesitas tú. Si el Señor viste a las flores del campo, a los lirios, los viste tan hermosos, puede darte el vestido a ti. Él lo puede todo. ¿Cómo puedo tener el perdón si he hecho mucho daño a esta familia? Dios puede dártelo. Dios puede tocar el corazón de esas vidas para que te perdonen. No hay nada imposible para Dios, porque Dios es omnipotente, significa todopoderoso. Y Él despliega su poder por todas partes. Conoce a Dios que es santo, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Bendito sea el Señor. ¿Podrás recordarlo todo? Pero vamos a hacer la última parte, ¿ya? Es santo, omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿y recuerdan la primera? Dios es amor. Segundo, Dios es compasivo y misericordioso. 3, Dios es justo. 4, Dios es fiel y verdadero. 5, Ahora, número 1 de la segunda parte. Dios es santo, omnisciente, ¿qué más? Omnipresente y omnipotente. Así es nuestro Dios. Amén. Estemos de pie.